Hablemos de series y veamos que las series, vamos a ver que son, básicamente lo podemos ver como sumas de términos de una sucesión y hemos visto y hemos trabajado con sucesiones. Dada una sucesión cuyos términos son o elementos a sub 1, a sub 2, a sub 3, así hasta a sub n y sigue, usualmente trabajamos con sucesiones infinitas. La podemos formar una nueva sucesión, vamos a llamarle S sub n, cuyos elementos sean las sumas parciales de la sucesión original. O sea, ¿qué queremos decir? El primer término de la sucesión de sumas parciales va a ser la suma del primer término, que es el solo, ¿verdad? Sería a sub 1. El segundo término, S sub 2, de la sucesión de sumas parciales serían la suma de los primeros dos términos de la sucesión A, o sea que serían A sub 1 más A sub 2, S sub 3 va a ser A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, así por el estilo. S sub n es la suma de los primeros n términos y por ahí sigue. Así que S sub n va a acercarse al valor de la suma total S de todos los elementos de la sucesión A. Si esto es un número, decimos que la suma total converge pues a ese número, vamos a llamarle S. Si esto es infinito, pues entonces decimos que la sucesión diverge, si es infinito o si no se acerca a ningún número particular. Vamos a ver algunos ejemplos de eso a continuación, pero antes veamos un poco de cómo trabajamos con estas sucesiones de sumas parciales que, como ven, son sumas, son sumatorias. ¿Cómo sumamos estas? ¿Cómo trabajamos con esas sumatorias? En el caso de una sucesión aritmética, si nosotros queremos la suma de los primeros n términos, recuerden que ya hemos visto y tenemos en un videito aparte que tenemos la fórmula de las sumas parciales de los primeros n términos de una sucesión aritmética es la suma del primer término con el enésimo término y eso lo multiplicamos por n, que es el número de términos que estamos sumando, y lo dividimos por 2. Eso nos da la suma total. O sea que tenemos una fórmula cerrada en el caso de que la sucesión con la que estamos trabajando es una sucesión aritmética, sus sumas parciales están dadas por esta fórmula cerrada. En el caso que tenemos una suma geométrica con primer término, digamos, A y razón común R, o sea que es A, AR cuadrado, AR al cubo y así por el estilo, tenemos que la suma de las sucesiones parciales, la serie parcial, las sumas parciales, perdón, su fórmula cerrada de los primeros n términos va a ser A por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Esto es lo que nos da la suma. En particular, a medida que n tiende a infinito, si la razón común R en valor absoluto es menor que 1, este término, como ven, se va a ir a 0. Por lo tanto, la suma va a acercarse al valor de A por 1, o sea, A sobre 1 menos R. Si este valor, si este razón común R en valor absoluto es mayor que 1, pues entonces esto se va a ir a infinito y la serie de la sucesión de sumas parciales no va a ser convergente, va a ser divergente. Recordemos algunas fórmulas de estas. Tenemos que si nosotros sumamos k veces un mismo valor, n veces, perdón, un mismo valor, k más k más k más k más k, eso es la sumatoria de i igual a 1 a n de k, y eso es n veces k, ¿verdad? Podemos factorizar aquí k y nos queda 1 más 1 más 1 más 1, n veces sería n veces k. Sabemos, y estoy seguro que todos ustedes han visto cómo se demuestra la suma de los primeros n enteros positivos. La fórmula cerrada es n por n más 1 entre 2. Estas tres fórmulas, cuatro fórmulas, se utilizan bastante en cálculo 1 cuando estamos empezando a buscar áreas. Tenemos la suma de los primeros n cuadrados, es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y la suma de los primeros n cubos es n por n más 1 entre 2, toda esa cantidad al cuadrado. Podemos también hablar de un poco de álgebra de series, o sea, cómo sumamos y cómo restamos series que sean convergentes, y la sumatoria de i igual a 1 a infinito de los términos a sub i más b sub i, si son patrones separados, ¿verdad? O el mismo duplicado, podemos separarlo siempre y cuando las series sean convergentes, la serie de los a sub i y de los b sub i sean convergentes por separado. Lo mismo con la resta, podemos romper la suma, podemos romper la resta y podemos
factorizar constantes que no dependan de la variable que estamos utilizando para contar y, o la que sea que estemos utilizando en ese momento. Veamos algunos ejemplos. Por aquí tenemos la serie, ¿verdad?, de n igual a 1, la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre 2 a la n, ¿verdad? Esto es una serie. Y si ven, estamos sumando aquí todos los recíprocos de las potencias positivas de 2. O sea, cuando n es 1 tenemos un medio, cuando n es 2 tenemos 1 sobre 2 al cuadrado, eso es un cuarto, 2 al cubo, un octavo, 2 a la 4, un 16, y por ahí un 32, un 64, etc. O sea que tenemos un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16. Como ven, aquí lo que tenemos son potencias de recíprocos positivos potencias positivas de recíprocos de un medio. Así que tenemos por acá, si quieren podemos factorizar un factor de un medio que todos tienen en común para empezar con 1 y poder utilizar la fórmula de sucesiones de series geométricas, ¿verdad? Aquí tenemos una serie geométrica. Si se fijan, entonces aquí tenemos 1 más un medio, más un cuarto, más un octavo, Así que tenemos A igual a un medio y R igual a un medio, ¿sí? Así que tenemos por acá, esto va a ser un medio por el límite cuando n tiende a infinito de 1 menos un medio a la n sobre 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio, y dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2, así que estos dos se van a cancelar y me queda 1 menos un medio a la n, y por supuesto como un medio es menor que 1, entonces un medio a la n cuando n tiende a infinito se va a ir a 0, por lo tanto esta serie, la sumatoria de todos los recíprocos, la suma de todos los recíprocos de potencias positivas de 2 converge a 1, o sea que si sumamos un medio más un cuarto más un octavo más un 16 más un 32avo más un 64avo más por ahí para abajo, vamos a llegar a 1, ¿verdad? Pero solamente si seguimos sumando hasta infinito, ¿verdad? Hasta infinito. Por acá tenemos lo que se conoce como una serie alternante, ¿verdad? Y se dice alternante porque cambia de signo, ¿sí? Tenemos un negativo 1 a la n, o sea que cuando n es par, esto va a ser más 1, ¿verdad? Negativo 1 elevado a una potencia par me va a quedar positivo 1, y negativo 1 elevado a una potencia impar nos queda negativo 1. Así que si tenemos por acá la suma desde que n es 1 hasta infinito, tenemos que ver entonces a qué se acerca, si algo, la sucesión de sumas parciales. Cuando n es 1 tenemos el primer término, negativo 1. Cuando n es 2 tenemos negativo 1 más 1, eso es 0. Cuando n es 3 tenemos negativo 1 más 1 menos 1, eso es negativo 1. Cuando n es 4 tenemos negativo 1 más 1 menos 1 más 1, eso es 0. Y como ven, va alternando a que cuando el suscrito n es impar, la sucesión va a tener el valor negativo 1. Cuando el suscrito es par, ya podemos ver el patrón, la suma va a ser 0, la suma parcial va a ser 0. Así que esta sucesión no se acerca a ningún valor particular, sino que brinca exclusivamente entre los puntos negativo 1 o 0, ¿sí? O la suma parcial o es negativo 1 o es 0, y depende de si el suscrito de donde estamos los números de la cantidad de términos que estamos sumando es impar o si es par, ¿sí? Así que como esta serie no se acerca a nada, es una serie divergente. Las sumas parciales son exclusivamente negativo 1 o 0 y no se acercan a absolutamente ningún valor. Si algunos de ustedes continúan estudio de matemática, estos puntos negativo 1 y 0 para esta serie se conocen como puntos de acumulación. La serie va a llegar un número infinito de veces tanto a negativo 1 como a 0, pero no llega definitivamente a ninguno de los dos a fin de cuentas. En inglés se llaman cluster points. Bueno, tenemos este teorema que dice, si el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a sub n, o de los términos de la sucesión a sub n, es distinto de 0 o no existe, entonces la sumatoria de i igual a 1 a infinito de a sub i diverge, ¿sí? Equivalentemente, y esto se llama el contrapositivo, ¿verdad? Si se fijan, esto es un condicional. Si esto sucede, entonces esto tiene que suceder, ¿sí? O esta parte implica esta parte. Ahora, si esta parte no es cierta, ¿verdad? Si esta parte no es cierta, o sea, si no es cierto que la sumatoria de i igual a 1 a infinito de a sub i
diverge, entonces tiene que ser convergente. Y si converge, entonces esta parte no puede ser cierta. Quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito tiene que ser 0, ¿verdad? O existe, ¿verdad? En cuyo caso es 0, ¿sí? Así que lo que se conoce como el contrapositivo de esta implicación en el teorema dice, si la serie, la sumatoria de i igual a 1 a infinito de a sub i converge, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es igual a 0, ¿sí? Estos dos enunciados son equivalentes, ¿verdad? Dicen exactamente lo mismo, depende del ángulo, desde la perspectiva que lo estemos mirando, pero quieren decir exactamente lo mismo. Cuidado con engañarse aquí, esto no quiere decir que si el límite de los términos de la sucesión tienden a 0, la serie tiene que ser convergente. No, no es una condición suficiente el que tus términos tiendan a 0. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos más. Por ejemplo, aquí tenemos, esta sucesión se conoce como la sucesión armónica. Dice, la sucesión armónica es la que son los recíprocos de los enteros. O sea, 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto y por ahí para abajo, ¿sí? Es fácil ver que la sucesión armónica tiende a 0 porque el límite cuando n tiende a 0 de 1 sobre n, pues es 0, ¿sí? Pero la serie armónica, el límite, la sumatoria cuando n tiende a cuando desde n igual a 1 a infinito de 1 sobre n es divergente. Y vamos a ver más adelante por qué esta serie es divergente. Ahora necesito pues que esperemos unas cuantas presentaciones para ver por qué esta serie es divergente, pero no es convergente, no converge a ningún número. De hecho, esto tiende a infinito. Por acá tenemos otro ejemplo. Dice, determine el valor de la sumatoria de i igual a 1 a infinito de 2 sobre 4i cuadrado menos 1. Para mirar este 2 sobre 4i cuadrado menos 1, por ejemplo, podemos buscar la expansión de 2 sobre 4i cuadrado menos 1 en fracciones parciales y vamos a obtener, les dejo ese ejercicio, van a obtener que 2 sobre 4i cuadrado menos 1, ¿verdad? Esto es una diferencia de cuadrados, 2i menos 1 por 2i más 1, les queda al final, a fin de cuentas, 1 sobre 2i menos 1 menos 1 sobre 2i más 1. Y podemos ver que esto se convierte en lo que se conoce como una serie telescópica, ¿verdad? Aquí tienen, ¿verdad?, los telescopios que utilizaban los piratas, que se expanden y se escogen según nuestro deseo, si las estiramos o las encogemos. ¿Y cómo es esto? Porque si se fijan, aquí tenemos la serie de i igual a 1, la sumatoria de i igual a 1 a infinito de 2 sobre 4i cuadrado menos 1, es la sumatoria de i igual a 1 a infinito de 2i, 1 sobre 2i menos 1, menos 1 sobre 2i más 1, utilizando la herramienta de expansión en fracciones parciales. Y si se fijan, cuando i es 1, por ejemplo, aquí tenemos 2 por 1, 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, así que tenemos 1 sobre 1, menos 2 por 1, 2, más 1, 3. O sea que tenemos 1 menos 3. Y el próximo, cuando i es 2, tenemos 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 2, 4, más 1, 5. Así que tenemos 1 menos un tercio, más un tercio menos un quinto, más un quinto menos un séptimo. ¿Verdad? Y si ven ahí, tenemos entonces las diferencias consecutivas de recíprocos de enteros enteros impares, ¿verdad? 3, 5, 7, 9, 11, 13 y por ahí para abajo. Pero el punto aquí es que estos términos del medio, ¿verdad? Menos un tercio más un tercio se va, menos un quinto más un quinto se va, menos un séptimo más un séptimo se va, eventualmente más un noveno menos un noveno se va a ir. Y básicamente si buscas la suma parciales de los primeros n términos, todos estos términos del medio se van, ¿sí? Y solamente va a sobrevivir el primero, 1, y el último, negativo 1 sobre 2n más 1, ¿sí? Así que por eso se le llama una serie telescópica, porque todo esto que parece bien largo lo podemos recoger porque todos estos términos del medio colapsan, digámoslo, se cancelan y te queda solamente el primero y el último. Así que, por lo tanto, la sumatoria de i igual a 1 a infinito de 2 sobre 4i cuadrado menos 1, que es el límite cuando n tiende a infinito de s sub n, que son estas sumas parciales que tenemos aquí, es
1 menos 1 sobre 2n más 1, y obviamente 1 se queda quieto, no importa lo que sea n, y por acá el recíproco de 2n más 1, a medida que n tiende a infinito, esto tiende a 0, o sea que esta suma, la suma de i igual a 1 a infinito de 2 sobre 4i cuadrado menos 1 es 1.